Lisa Martínez se quedó perfectamente quieta en su silla, mientras las voces alienígenas se hacían más fuertes a su alrededor en la enorme cámara del Consejo. De Concordia Prime se extendía como una cueva de metal llena de criaturas de docenas de mundos diferentes. Algunos parecían como cristales andantes que brillaban bajo las luces brillantes. Otros tenían tentáculos que se movían como serpientes enojadas. Los parecidos a pájaros batieron sus alas cuando se emocionaron, lo que sucedió mucho durante estas reuniones que ella había estado. Embajador de la Tierra desde hace 5 años y todos los días sentía lo mismo que los extraterrestres discutían sobre las rutas comerciales de derechos mineros. Y disputas territoriales ignorarían todo lo que los humanos tuvieran que decir, entonces tomarían decisiones que perjudicarían a la Tierra. Colonias mientras fingía preocuparse por la equidad hoy en día no era diferente alto. Curater Vestol, un sapiriano con tentáculos morados y demasiados ojos fue, quejándose de naves humanas cerca del cinturón de Kepler. Su voz sonaba como metal raspando contra una piedra cuando hablaba. A través del dispositivo de traducción, los humanos continuaron enviando sus naves primitivas al espacio que claramente pertenece. Para especies más avanzadas, Vestul dijo que sus tentáculos se agitaban en lo que Lisa sabía. Significaba disgusto, tal vez no entienden el concepto de guerra de límites. Orador, una criatura de pájaro de 7 pies de altura con garras afiladas como cuchillas, hizo clic en su pico de acuerdo con las especies jóvenes a menudo. Luchando con ideas tan complejas, deberíamos ser pacientes con sus mentes simples. Lisa sintió que los músculos de su mandíbula se tensaban, pero mantuvo su sonrisa diplomática en su lugar. Hake Peterson, sentado a su lado, notó el pequeño cambio que él había sido su ayuda durante 3 años y sabía todo lo que ella contaba. El exoficial militar se movió ligeramente en su asiento, listo para intervenir si fuera necesario. Dijo Lisa, delegada de honor. De pie lenta y suavemente, la humanidad aprecia la sabiduría del Consejo en estos asuntos. Sin embargo, debo señale respetuosamente que el acuerdo de minería del cinturón de Kepler establece claramente que todas las especies signatarias tienen igual acceso a los campos de asteroides exteriores. El consejero tren del colectivo Nexus hizo un sonido como engranajes abrasivos. Seres mecánicos sensores ópticos rojos enfocaron a Lisa con lo que había aprendido a reconocer como molestia. El acuerdo asume que todas las especies tienen la tecnología para extraer recursos de manera segura, sin dañar el medio ambiente. Medio ambiente, quizás los humanos deberían centrarse en desarrollar tales capacidades antes de reclamar igualdad. Derechos. Varios otros delegados hicieron sonidos de acuerdo. Los vidianos cristalinos repicaron como rompiendo vidrios, que significaba que encontraron algo divertido. Lisa había pasado años aprendiendo todos estos comportamientos alienígenas, estudiando sus culturas, intentando para entender cómo trabajar con ellos. Habían pasado los mismos años tratando su gente como niños que deberían ser. Agradecida por cualquier residuo que se les arroje, por supuesto. Consejera Tne, respondió Lisa. Su voz tranquila y mesurada. La Tierra siempre está ansiosa por aprender de nuestros vecinos más experimentados. Tal vez el Nexo Collective estaría dispuesto a compartir algunas de sus técnicas mineras avanzadas a través de un intercambio de tecnología. Programa. Luego, los sensores ópticos atenuaron, lo que Lisa sabía que significaba que estaba molesto. Al ser puestos en el lugar, el colectivo Nexus guardaba celosamente su tecnología como todos los demás. Especies en el Consejo querían los beneficios de la cooperación sin cooperar realmente. Tales asuntos requieren una revisión extensa. Dijo finalmente que el colectivo no puede simplemente entregar tecnología avanzada a especies que pueden no estar listo para tal responsabilidad. Orador de guerra. Creto extendió ligeramente sus alas, una señal de dominio entre sus. De hecho, debemos considerar la seguridad de toda la galaxia. Algunas especies tiene un historial de uso de la tecnología con fines violentos. Lisa sintió que algo frío se asentaba en su estómago. El pájaro. La criatura hablaba de las guerras de la humanidad como si todas las demás especies del Consejo no hubieran luchado contra sus propias sangrientas guerras. Conflictos. La diferencia era que los humanos eran honestos sobre su pasado, mientras que los extraterrestres fingían que su violencia nunca. El orador de Happenwar plantea un punto importante. El alto curador Vestul agregó sus tentáculos rizándose de satisfacción. Tal vez sería prudente para que la humanidad demuestre más claramente sus intenciones pacíficas antes de solicitar igualdad de trato en materia de importancia galáctica. La mano de Hake Peterson se movió ligeramente hacia su bloc de datos, un movimiento tan pequeño que solo Lisa se dio cuenta. Ella sacudió la cabeza, casi invisible. Aún no. Hoy la humanidad no ha
Mantuvo relaciones pacíficas con todas las especies de consejo durante 30 años, dijo Lisa. Manteniendo su voz nivelada, nuestras colonias nunca han atacado a nadie en nuestras naves. Nunca han disparado contra naves alienígenas. Nuestros diplomáticos siempre han buscado compromiso y... Entendiendo. Sí, dijo Bestul, y Lisa pudo escuchar la condescendencia goteando. Según sus palabras traducidas, se han portado muy bien como buenos estudiantes. Aprendiendo de sus maestros, la cámara se llenó de los diversos sonidos que hacían las diferentes especies cuando eran. Campanadas divertidas, clics, ruidos chirriantes y sonidos extraños que la traducción. El sistema no pudo convertirse adecuadamente. Se reían de ella, de la humanidad de nuevo. Lisa Martínez había sido entrenada en las mejores escuelas diplomáticas de la Tierra. Había estudiado xenopsicología alienígena, idiomas y relaciones interespecies. Había aprendido a sonreír cuando la insultaban, transigir cuando se comete un agravio y buscar comprensión cuando se enfrenta a desprecio. Durante 5 años ella había hecho su trabajo a la perfección. Durante 5 años ella vio a su gente ser tratada como niños atrasados que deberían estar agradecidos por cualquier atención de sus superiores. Ella había escuchado a extraterrestres desestimar los logros humanos, burlarse de la cultura humana e ignorar los derechos humanos. Ella había sonreído y asintió y pidió compromiso mientras su gente sufría. La peor parte era que funcionó. Vieron las otras especies. Exactamente lo que esperaban ver: una especie pacífica débil que pudiera estar a salvo. Ignorados, no tenían idea de lo que la humanidad era realmente capaz de hacer. No tenían idea. Lo que realmente estaban tratando con el Consejo aprecia la continuación de la humanidad. Cooperación, anunció el presidente del Consejo, Morun, la antigua criatura parecida a una babosa que dirigió las sesiones. El tema de los derechos mineros se tomará bajo asesoramiento para una revisión adicional, lo que significaba que sería enterrado en el comité y olvidado solo. Como cualquier otra preocupación humana, Lisa sentó a su diplomático. Sonríe todavía perfectamente en su lugar a su alrededor. Los otros delegados comenzaron a discutir el siguiente punto de la agenda. Como si nada importante acabara de suceder, Hake Peterson se inclinó ligeramente hacia ella y susurró: «Lo mismo de siempre, embajador». «Lo mismo de siempre», accedió Lisa en voz baja. Pero algo había cambiado en su voz que hizo que Hake la mirara con más atención. Algo frío y agudo que no había estado allí antes. Algo que le habría preocupado si hubiera sabido lo que significaba que Lisa Martínez se sentara en ella. Sille continuó sonriendo cortésmente mientras los extraterrestres hablaban a su alrededor, pero dentro de su mente ya estaba contando los días hasta que la próxima nave colonial pasara por el cinturón de Kepler que ella era. Pensando en cuánto tiempo la humanidad había sido paciente, cuánto tiempo habían estado entendiendo, cuánto tiempo habían sido fingiendo ser algo que no eran. Lisa Martínez estaba tomando su café matutino cuando llegó el mensaje de emergencia. A través de la luz roja en su panel de comunicación parpadeó 3 veces y luego permaneció sólido, lo que significaba solo una emergencia de Code Black del Comando Terrestre. Hake Peterson la atravesó. Puerta de la oficina sin tocar su rostro pálido y sus manos temblando ligeramente. «Embajador, necesitas ver esto bien». Ahora Lisa se sentó en su taza y activó el canal. Seguro la cara del almirante Kate Morrison apareció en la pantalla. Su expresión normalmente tranquila, apretada con ira apenas controlada. «Lisa, te envío el informe preliminar ahora». La nave colonial New Horizon fue atacada y destruida hace 6 horas mientras pasaba por el cinturón de Kepler. Todas las manos perdidas. 50.000 almas. Las palabras golpearon a Lisa como un golpe físico. Ella agarró el borde de su escritorio sintiendo que la habitación gira a su alrededor. Todos ellos. Todo el mundo. El barco se rompió por completo. Hemos recuperado algunos escombros y varios balizas de socorro, pero no hubo sobrevivientes. El manifiesto de pasajeros incluía a 15.000 niños menores de edad. De 10. Hake se hundió en una silla. Su rostro ahora completamente blanco. Lisa miró fijamente al pantalla tratando de procesar lo que estaba escuchando. 50.000 personas, familias que vendieron todo lo que poseían por la oportunidad de una nueva vida en los mundos fronterizos, niños que nunca crecerían. Científicos, profesores, agricultores, ingenieros se fueron en un instante. ¿Qué sabemos sobre los atacantes? Lisa preguntó, que su voz sonaba extraña y distante para sus propios oídos, la del almirante Morrison. La expresión se volvió aún más oscura. El patrón de escombros y las firmas de energía coincidían con las armas de plasma Sapiran de largo alcance.
Los escáneres detectaron al menos 3 barcos huyendo hacia las estaciones mineras que el ayuntamiento acaba de conceder al alto comisario. La gente de Vestol, Lisa, sintió que algo frío y duro se asentaba en su pecho, los mismos alienígenas que habían. Descartó las preocupaciones humanas hace solo 3 días, las mismas criaturas que se habían reído de la naturaleza pacífica de la humanidad, las mismas. Monstruos con tentáculos a los que se les habían dado derechos exclusivos para explotar los mismos asteroides donde ahora hay familias humanas. Flotando muerto en el espacio, estoy convocando una sesión de consejo de emergencia, dijo Lisa. Lisa, dijo en voz baja el almirante Morrison, hay algo más en el ataque. No fue al azar, los piratas sabían exactamente qué ruta tomaban New Horizon, estaban esperando en la posición que alguien les dio. Ellos el plan de vuelo, las implicaciones golpearon a Lisa como un segundo golpe. Los planes de vuelo eran solo compartido con los miembros del Consejo para la Coordinación de Seguridad. Alguien en esa Cámara de Delegados extranjeros había entregado la información que condujo a la masacre de 50.000 humanos. Me da todo, Lisa. Dijo que cada pieza de evidencia escaneaba cada fragmento de escombros y almirante. Envía un mensaje a las otras naves coloniales para que cambien de ruta de inmediato. Ya lo hice, y Lisa, la presidenta, quiere saber si necesitas algo especial. Apoyo para la sesión de emergencia. Lisa miró a Jaque, que todavía estaba mirando. La sala en estado de shock. Pensó en los delegados alienígenas que pronto se reunirían en la Cámara del Consejo, en la que pensó. Sus voces desdeñosas y actitudes condescendientes. Ella pensó en 50.000 muertos. Humanos, incluidos niños que nunca habían hecho nada malo, excepto nacer en una especie que otras criaturas. Considerado inferior, no se necesita apoyo especial, almirante, puedo manejar. Estas 2 horas más tarde, Lisa se paró ante la sesión del Consejo de Emergencia de la Cámara. Estaba solo medio lleno, ya que muchos delegados habían afirmado que no podían llegar con tan poca antelación. Allí, sus tentáculos morados se movían en patrones lentos y perezosos. El orador de guerra Creto se posó sobre su plataforma para hablar. Sus ojos agudos se enfocaron en Lisa con lo que podría haber sido. Los sensores ópticos rojos del consejero de curiosidad brillaban constantemente mientras procesaba información a través de su mecánica. Delegados de honor de Systems, Lisa comenzó a mantener la voz firme a pesar de la rabia que ardía en su pecho. Vengo ante ti hoy con terribles noticias. La nave colonia humana nueva, Horizon, que transportaba 50.000 civiles, fue atacado y destruido mientras viajaba por la zona minera del cinturón de Kepler. Varios delegados hicieron ruidos de lo que podría haber sido simpatía, otros permanecieron en silencio. Tentáculos del alto comisario Vestol dejó de moverse por completo, lo que Lisa sabía que significaba que estaba prestando mucha atención. La evidencia sugiere fuertemente que los piratas Apirion que operaban desde estaciones mineras en esa región fueron los responsables por este ataque no provocado contra civiles inocentes. Ahora los tentáculos de Vexol comenzaron a moverse con movimientos agudos de enojo. Embajador Martínez hace serias acusaciones. Sin pruebas, el colectivo sapiriano no controla las acciones de criminales independientes que pueden usar nuestro equipo. Las firmas de energía coinciden con el plasma de grado militar sapiriano. Armas, Lisa respondió activando una pantalla holográfica que mostraba el análisis de escombros de los que huyeron las naves de ataque directamente a las estaciones registradas bajo permisos mineros sapirianos. Los atacantes conocía la trayectoria de vuelo exacta de la información de New Horizon, que solo se compartió con los miembros del Consejo. El portavoz de guerra Kritak hizo clic en su pico varias veces. Lamentable, sin duda, pero el espacio es peligroso y los buques civiles deberían no viajar a través de áreas disputadas sin la escolta militar adecuada. Tal vez esta tragedia enseña a la humanidad a ser más cuidadoso sobre a dónde envían a su gente. Lisa miró fijamente a la criatura pájaro durante un largo momento. 50.000 humanos muertos, y su respuesta fue que era su propia culpa por existir en el lugar equivocado, en el lugar equivocado. Hora 15.000 niños. Lisa dijo en voz baja que la menor tenía 3 años. Su nombre, Emma Chen, quería ser doctora como la consejera de su madre Tren. Sensores ópticos parpadeantes. Las apelaciones emocionales no cambian los hechos de la seguridad de los viajes espaciales que todas las especies enfrentan. Riesgos cuando se aventuran más allá de los sistemas de su hogar. De hecho, el alto curador Vestol agregó, su voz traducida sin rastro de simpatía. Tal vez el humano. El gobierno debería centrarse en mejorar sus capacidades defensivas en lugar de esperar que la galaxia brinde seguridad. Por sus vasos inadecuados, Lisa sintió que algo se rompía dentro de su pecho, no ella.
Corazón que ya se había hecho añicos cuando se enteró de los niños, algo que la había estado abrazando. De regreso durante 5 largos años de servicio diplomático, miró alrededor de la cámara. Las caras alienígenas mirándola con indiferencia o desprecio apenas disimulado que estas criaturas habían descartado. Su gente durante 30 años había tratado a los humanos como niños molestos que deberían estar agradecidos por cualquier atisbo de atención. Se habían reído de los esfuerzos humanos por la paz y se habían burlado de los intentos humanos de cooperación, y ahora 50.000 humanos estaban muertos y estos mismos extraterrestres esencialmente decían que era culpa de la humanidad no ser lo suficientemente fuerte como para merecer la supervivencia. Lisa Martínez había sido entrenada para encontrar compromiso en cualquier situación en la que se hubiera encontrado. Enseñada a buscar comprensión incluso con los oponentes más difíciles, había aprendido a sonreír, a sentir y aceptar cualquier chatarra que los poderosos estuvieran dispuestos a ofrecer a los débiles, pero mientras miraba a la alta curadora, tentáculos presumidos de Vestul y orador de guerra, los ojos fríos de Kritak y el consejero Tren. Sensores en emociones, Lisa se dio cuenta de que algunas situaciones no podían resolverse con diplomacia, algunos enemigos no podían ser. Razonada con que algunos crímenes no podían ser perdonados, ella se quedó perfectamente quieta por 30 segundos mientras la cámara esperaba a ver cómo respondería la humana a que se desestimara la masacre de su pueblo. Como su propia culpa a su alrededor, los extraterrestres se movían en sus asientos o se hacían pequeños. Ruidos de impaciencia. Luego Lisa Martínez miró directamente a los dispositivos de grabación que transmitían las sesiones del Consejo a través de la galaxia y pronunció 3 palabras que cambiarían todo el modo cortés. Fuera de la cámara se quedó completamente en silencio después de que Lisa pronunció esas 3 palabras. Incluso el zumbido de fondo habitual del sistema de traducción parecía hacer una pausa a cada delegado alienígena que se inclinaba. Avanzar ligeramente sintiendo que algo importante acababa de cambiar, pero sin entender qué representaba Lisa Martínez. Perfectamente quieta por otro momento, luego sonrió, pero esta no era la sonrisa diplomática que había usado durante 5 años. La sonrisa era fría y afilada como una cuchilla escondida detrás de la seda. Durante 30 años Lisa dijo su voz. La humanidad tranquila y clara ha sido muy educada. Hemos dicho por favor y gracias. Hemos aceptado sus insultos con gracia, hemos tratado su despido de nuestra gente como un simple malentendido en lugar de qué crueldad deliberada. Los tentáculos del gran curador Vestul comenzaron a moverse en patrones confusos. La embajadora Martínez parece estar experimentando angustia emocional. Tal vez debería regresar cuando pueda hablar racionalmente o estoy siendo perfectamente racional, respondió Lisa por primera vez. Tiempo en 5 años estoy siendo completamente honesto. Ves delegados honrados. La humanidad tomó una decisión cuando nos unimos a este concilio. Decidimos que ser visto como débil era mejor que ser visto como un amenaza. Jackie Peterson se levantó y caminó hacia el centro de la cámara. Activó una pantalla holográfica que ninguno de los extraterrestres había visto antes. La imagen mostraba una enorme estación espacial erizada de armas rodeada de elegantes buques de guerra que no se parecían en nada a los simples buques que la humanidad solía volar. Esta es la Fortaleza Alfa, dijo Jackie, una de las 12 bases militares ocultas que la humanidad ha construido en los últimos 20 años. Cada una es más grande que esta estación de consejo y armado con armas que ninguno de su especie ha encontrado alguna vez. Jadeos y ruidos de conmoción llenaron él. Las alas del orador de Chamberwar Kritak se abrieron de par en par en alarma. Consejero. Los sensores ópticos de Tren brillaron más mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. Imposible, dijo Vestal. Tentáculos retorciéndose. Nuestras redes de inteligencia habrían detectado tales proyectos de construcción. Lisa tiene frío. La sonrisa se hizo más amplia. Sus redes de inteligencia han estado observando exactamente qué queríamos que vieran. ¿Realmente pensabas que una especie capaz de viajar más rápido que la luz no podía ocultar algunos proyectos de construcción si querían? La pantalla holográfica cambió para mostrar un mapa de la galaxia. Cientos de puntos rojos aparecieron dispersos por todo el espacio en posiciones que hicieron que varios delegados se quedaran boquiabiertos al reconocer que cada punto rojo es una instalación militar humana. Jackie explicó que algunas son bases ocultas, otras las plataformas de armas están disfrazadas de estaciones de investigación. Algunas son solo depósitos de suministros para nuestra red de inteligencia. Altavoz de guerra de la red de inteligencia. La voz de Creto salió como un chillido áspero. Sí, Lisa dijo caminando lentamente.
Alrededor de la cámara, como un maestro dirigiéndose a estudiantes particularmente lentos, cada comerciante humano que ha visitado su mundos, cada diplomático humano que haya asistido a sus intercambios culturales, cada científico humano que haya colaboraron en sus proyectos de investigación, todos estaban recopilando información. Ella se detuvo directamente frente a Ig. Curador Vestul, sabemos de la corrupción en su estructura de mando militar, sabemos cuáles de sus oficiales se pueden comprar y cuáles son demasiado estúpidos para ser efectivos. Sabemos sobre los 3 movimientos de rebelión diferentes en tus colonias exteriores que has estado tratando de ocultar de los tentáculos del Consejo. Vestul se fueron por completo. Aún así, lo que Lisa sabía significaba que él estaba aterrorizado de que ella se mudara a Waterspeaker. Sabemos que su orgullosa cultura guerrera depende completamente del pago de tributos de especies más débiles que conocemos. Que la economía de su mundo natal colapsará dentro de 6 meses si esos pagos se detienen. Sabemos el secreto. Reuniones en las que tus líderes de guerra discuten qué especie atacar a continuación. Las garras de las criaturas aves se extendieron involuntariamente. Rascando gubias su percha de metal, Lisa caminó hacia el consejero Trim y nosotros. Sepa que el gran colectivo Nexus se está quedando sin los metales raros que alimentan sus cuerpos mecánicos que conocemos. Sobre las guerras de recursos que has estado planeando contra 3 especies diferentes, sabemos que tu unidad perfecta es, en realidad, mantenidos unidos por el miedo y las amenazas, los sensores ópticos se atenuaron a casi nada. ¿Ves? Lisa continuó, volviendo al centro de la cámara mientras todos estaban ocupados tratándonos como niños ignorantes que estábamos aprendiendo. Todo lo que había que saber sobre cada uno de ustedes, sus fortalezas, sus debilidades, sus miedos, sus planes sucios. Secretos. La pantalla holográfica volvió a cambiar mostrando análisis militares detallados de cada especie principal. El barco cuenta las capacidades de las armas, las líneas de suministro, el comando. Estructuras dispuestas con una precisión aterradora. Esto es lo que hacen los humanos. Jaque dijo que estudiamos, aprendemos, nos preparamos y, lo más importante es que recordamos cada insulto, cada despido, cada momento de desprecio. ¿Pero por qué?, preguntó el presidente del consejo, Mortin, la voz de la antigua criatura babosa. Temblando. ¿Por qué ocultar tu verdadera naturaleza? ¿Por qué fingir ser débil? Lisa lo miró con algo. Eso podría haber sido una lástima porque aprendimos de nuestra propia historia. Cuando especies fuertes anuncian su fuerza, todos los demás se unen para destruirlos, pero cuando piensan que eres inofensivo, te ignoran. Hasta que sea demasiado tarde. Has estado planeando este engaño durante 30 años. Vestul no pidió engaño. Lisa corrigió la estrategia. Todo lo que les dijimos era verdaderos humanos. Preferimos la paz a la guerra. Creemos en la cooperación y el entendimiento que sí queremos. Para construir una galaxia mejor para todos. Su expresión se endureció. Pero nosotros también. Aprendí que algunas personas confunden la bondad con la debilidad. Piensan que porque elegimos no lastimarlas, lo hacemos. Significa que no podemos hacerles daño. Están equivocados. La cámara estalló en pánico. Conversaciones a medida que los delegados comenzaron a hablar urgentemente entre ellos. Algunos ya estaban enviando mensajes de emergencia a sus gobiernos de origen. Otros estaban calculando que tan rápido podrían poner a sus flotas a la defensiva. Posiciones. El ataque a New Heraisen demostró que nuestro enfoque pacífico ha fracasado, anunció Lisa con su voz. Atravesando el caos, 50.000 civiles han muerto porque intentamos. Trabaje dentro de su sistema roto porque confiamos en que los seres racionales eventualmente elegirían la cooperación en lugar de crueldad. Señaló a las pantallas holográficas que rodeaban la cámara. Pero ustedes no son seres racionales. Ustedes son matones. Se confunden la moderación con la incapacidad. Piensan que debido a que los humanos sonríen y se comprometen, significa que nosotros. No tengo otras opciones. Jaque activó otra pantalla, esta que muestra las posiciones en tiempo real de las naves humanas. Por toda la galaxia, los alienígenas miraron con horror cuando se dieron cuenta de que la humanidad tenía embarcaciones a poca distancia de todos los principales mundos, todas las rutas comerciales, cada instalación militar. Que terminamos siendo educados. Lisa dijo que terminamos aceptando su insultos y despidos. Hemos terminado de fingir que tu desprecio por la vida humana es solo una cuestión cultural. Malentendido. Miró directamente a la alta curadora Vestul. Los piratas que mataron a nuestra gente vino de tu territorio, usaron tus armas, tenían información que solo provenía de esto. Consejo, los encontrará y los entregará por justicia o vendremos a buscarlos. Nosotros mismos. No pueden amenazar la soberanía del miembro del Consejo. El orador de la guerra de especies Quito protestó. No lo soy.
Amenazando cualquier cosa, Lisa respondió con calma: estoy explicando la realidad del viejo sistema, donde la humanidad suplicaba pedazos de respeto mientras ignorabas nuestros derechos básicos. Se acabó, el nuevo sistema comienza ahora. Ella activó su propio dispositivo de comunicación y habló claramente al almirante Morrison: este es el embajador Martínez. Ejecutar la fase 1 a través de las naves humanas galácticas que habían, disfrazados de buques de carga y plataformas de investigación, activaron repentinamente sensores y armas de grado militar. Sistemas. Las rutas comerciales que habían sido protegidas por patrullas alienígenas se encontraron bajo control humano estratégico. Posiciones que parecían sin importancia fueron reveladas como activos militares clave que la humanidad está retirando de él. El Consejo Galáctico, Lisa anunció cuando comenzaron a sonar las alarmas en Concordia Prime: todos los tratados y los acuerdos son nulos a partir de este momento. Lo que suceda a continuación depende completamente de la rapidez con la que aprenda a tratarnos. El respeto que merecían 50.000 civiles muertos. Dejó de sonar la alarma tras 10 minutos. Pero el caos en la Cámara del Consejo continuó. Los delegados gritaban a los dispositivos de comunicación en docenas de idiomas diferentes. Algunos intentaban ponerse en contacto con sus gobiernos de origen, otros exigían explicaciones de sus comandantes militares sobre cómo habían aparecido naves humanas en su espacio sin previo aviso. Lisa Martínez se puso de pie, tranquilamente en el centro de todo, observando el pánico con la misma sonrisa fría que había usado desde que declaró que la humanidad. Jake Peterson permaneció a su lado, ocasionalmente actualizando las pantallas holográficas para mostrar nueva información a medida que llegaban informes de todo el Consejo de la Orden Galáctica. El orador Mortin finalmente gritó, su antigua voz cortando el ruido: esta sesión llegará al orden. Inmediatamente, los diversos delegados se acomodaron lentamente en sus asientos, pero Lisa pudo ver el miedo en sus ojos. Incluso el orador de guerra Kretok, que pertenecía a una especie que se enorgullecía del coraje en la batalla, mantenía las alas bien dobladas. Contra su cuerpo en postura defensiva, embajador Martínez, Mortin dijo que su voz temblando levemente: lo que has revelado hoy no cambia nada sobre la ley galáctica. El Consejo tiene procedimientos para abordar las quejas. No puedes simplemente abandonar el sistema que ha mantenido la paz durante siglos. Lisa se rió y el sonido hizo que varios alienígenas se estremecieran en pasto y llamas. A esto, paz, dime, presidente del Consejo, ¿cuántas especies más pequeñas han sido aniquiladas por otras más fuertes mientras este Consejo mantuvo su versión de la paz? ¿Cuántas colonias han sido asaltadas por piratas que operan desde el territorio de los miembros del Consejo? ¿Cómo muchas disputas comerciales se han resuelto obligando a las especies más débiles a aceptar los términos que decidieran los poderosos? Ofrecimiento. Ella hizo un gesto hacia las pantallas que mostraban posiciones militares humanas. No, paz. Esta es una estafa de protección donde los fuertes toman lo que quieren y a los débiles se les dice que estén agradecidos. Cualesquiera que sean los restos que queden. El alto curador Vestul había guardado silencio desde que Lisa reveló el conocimiento de la humanidad, de corrupción seriana, pero ahora sus tentáculos comenzaron a moverse en patrones de ira. Incluso si tus acusaciones tienen mérito, no puedes mantener a toda la galaxia como rehén debido a las acciones de unos pocos criminales. Algunos criminales. La voz de Lisa se volvió peligrosamente silenciosa. Déjame contarte sobre estos pocos criminales, altos comisarios en los últimos 5 años. Solo los barcos que vuelan bajo el registro sapiriano ha atacado 17 naves humanas diferentes cada vez que presentó quejas formales ante este Consejo. Cada vez que nos dijeron que el gobierno sapiriano no podía ser retenido responsable de las acciones de piratas independientes. Jake activó una nueva pantalla mostrando informes de incidentes y listas de víctimas: 837 humanos muertos, todos asesinados por piratas, usando armas sapirianas que operan desde bases sapirianas, vendiendo su carga robada en los mercados sapirianos. Lisa continuó con su voz cada vez más fría con cada palabra. ¿Y qué hizo este Consejo? ¿Hacer? Nada de lo que nos dijiste: que el espacio era peligroso y que los humanos deberían aceptar él. Riesgos de viaje. Sugirió que contratáramos compañías de seguridad Sapiran para proteger nuestros barcos de los piratas sapirianos. Trataste el asesinato y el robo como prácticas comerciales aceptables que el orador de guerra Creto intentó interrumpir. El ejército de Talaxia ha ofrecido servicios de protección a muchas especies que no se puede esperar que brindemos. Seguridad gratuita para todos los buques mercantes en los servicios de protección Galaxy. Lisa repitió: que te refieres a extorsión. Paga él.
Taxia militar o sufrir ataques de piratas que pasan a evitar los barcos Tayaxian, otra coincidencia supongo. La pantalla holográfica cambió para mostrar registros de envío y patrones de ataque. La evidencia fue abrumadora. Especies que rindió homenaje a los talaxianos que rara vez sufrieron ataques piratas, mientras que aquellos que se negaron encontraron sus embarcaciones atacadas regularmente, y tu consejera Tren Lisa dijo que volverse mecánico era el Nexus Collective ha sido el más útil en su explotación, que ofrece asistencia tecnológica para desarrollar. Luego, las especies las hacen depender lentamente de sus sistemas cuando no pueden pagar las tarifas de mantenimiento que recupera infraestructura y dejan mundos enteros sin energía. O los sensores ópticos de tren de la comunicación oscilaron rápidamente. Colectivo proporciona servicios valiosos. Nuestros contratos están claramente escritos y son legalmente vinculantes. Legalmente vinculante de acuerdo con las leyes escritas por el colectivo y aplicadas por los miembros del consejo que se benefician de la arreglo. Lisa rechazó la esclavitud con pasos adicionales y mejor papeleo. Ella caminó lentamente por la cámara haciendo contacto visual con cada delegada mientras hablaba. Durante 30 años, la humanidad documentó cada injusticia, cada abuso de poder, cada momento en que este consejo eligió proteger a los fuertes y abandonar los débiles. Tenemos los registros de cada especie que ha sido explotada, esclavizada o destruido mientras mantenías tu supuesta paz. La cámara se quedó en silencio. Excepto por el silencioso zumbido de los sistemas de traducción, varios delegados miraban a sus pies incapaces de conoce la mirada de Lisa, pero también documentamos algo más. Continuó Lisa. Aprendí que la mayoría de ustedes no son realmente tan fuertes como fingen que son. Sus ventajas militares dependen de las especies más débiles. Están demasiado dispersas y asustadas para trabajar juntas. Su dominio económico requiere víctimas que no tengo otras opciones. Jaque presentó una nueva pantalla que muestra análisis económicos detallados de los que depende la economía cefiriana, sobre bienes robados que representan el 30% de su Producto Interno Bruto. El talaxiano. Las Fuerzas Armadas no pueden funcionar sin el pago de tributos de dos especies diferentes. El colectivo Nexus requiere metales raros de mundos conquistados para mantener sus cuerpos mecánicos. Despoja a las víctimas y todo tu sistema colapsa. Lisa dijo que eso es exactamente lo que la humanidad va a hacer. Ella la activó. El dispositivo de comunicación nuevamente. El almirante Morrison ejecuta la fase 2 en todo él. Las naves humanas galácticas comenzaron a transmitir en todas las frecuencias. Los mensajes eran simples y directo. Cualquier especie que actualmente esté siendo explotada por miembros del Consejo podría solicitar protección inmediata de la Los piratas de la flota humana que operan desde el territorio del Consejo serían perseguidos y las rutas comerciales destruidas serían asegurado por patrullas humanas de forma gratuita en cuestión de minutos. Comenzaron las respuestas. Inundaciones en docenas de especies más pequeñas que habían sufrido bajo el sistema actual solicitaron inmediatamente humanos asistencia. Varios mundos anunciaron que estaban rompiendo sus contratos con él. Colectivo Nexus. 3 especies diferentes declararon que ya no rendirían tributo al ejército talaxiano que eres, destruyendo la estabilidad de la galaxia. Morun protestó. Su antigua voz crujiendo con tensión. No respondió Lisa. Firmemente estamos destruyendo un sistema construido sobre la explotación y tememos lo que construimos para reemplazarlo. En realidad será estable porque se basará en la justicia en lugar de la opresión que ella parecía. Directamente en los dispositivos de grabación que transmiten la sesión por toda la galaxia, la humanidad hace esta oferta a todas las especies que observen esta transmisión. Lo protegeremos de matones y piratas. Comerciaremos con usted de manera justa y honestamente. Compartiremos tecnología y conocimiento libremente. Te trataremos con el respeto que todo sapiente especie merece. Su expresión endurecida mientras miraba hacia atrás a los delegados del Consejo, pero también defenderemos nosotros mismos y nuestros aliados con todas las armas a nuestra disposición los días en que podría asesinar a civiles humanos y no enfrentar consecuencias. Durante los días en que podrían descartar nuestras preocupaciones e ignorar nuestros derechos. Están acabados los tentáculos retorcidos del gran curador Vestol. Desesperación no puede simplemente rehacer la galaxia de acuerdo a tus deseos. Hay procedimientos, leyes, tradiciones que han existido durante milenios. Tus procedimientos protegieron a asesinos y ladrones. Lisa dijo que las leyes beneficiaban a los fuertes a expensas de los débiles. Tus tradiciones se construyeron sobre el sufrimiento de aquellos que no tenían voz en esta cámara. Hizo un gesto hacia las pantallas que mostraban activos militares humanos que no estamos pidiendo. Jay,
Su permiso para cambiar las cosas. Le informamos que el cambio es, ya sea que cooperes o no, la única opción que tienes es si ese cambio se produce a través de la negociación o a través de la fuerza. La Cámara estalló en voces de pánico cuando los delegados se dieron cuenta que la humanidad no estaba mintiendo, tenían el poder militar para respaldar las demandas y la red de inteligencia para saber exactamente dónde atacar. Lo que es más importante, ya habían comenzado, convirtiendo a las víctimas del viejo sistema en aliadas del nuevo. Lisa Martínez miró alrededor de la cámara por última vez, asimilando el miedo y la confusión en cada rostro alienígena durante 5 años que había tenido. Se paró en el mismo lugar y les rogó a estas mismas criaturas que trataran a su gente con decencia básica durante los 5 años que había estado ignorado, despedido e insultado. Ahora todos estaban pendientes de cada palabra de ella. Aterrorizada de lo que la humanidad podría hacer a continuación, anunció que el viejo sistema está muerto. Lo que construimos para reemplazarlo será mejor para todos, excepto para aquellos que se beneficiaron de la crueldad. Con cuidado, porque recordamos quiénes son nuestros amigos 6 horas después de Lisa Martínez. El modo cortés declarado de la humanidad fuera de la galaxia se veía completamente diferente. Los mercados comerciales colapsaron cuando los inversores se dieron cuenta de que las rutas marítimas controladas por humanos ahora estaban cerradas a especies que había apoyado al viejo sistema. Comandantes militares en docenas de mundos miraron exhibiciones tácticas, mostrando naves humanas en posiciones que nunca habían esperado. La primera especie en poner a prueba la determinación de la humanidad fue el talaxiano. El portavoz de la guerra militar, Creto, había abandonado furioso la sesión del Consejo y sus alas se extendieron. Amplio en una muestra de agresión en 3 horas, había ordenado a la quinta flota taxista que rompiera el bloqueo humano alrededor. Nexus Prime, un rico mundo comercial que había estado rindiendo homenaje a su gente por décadas. La almirante Kate Morrison observó desde el puente del buque insignia humano Retribution como 15 buques de guerra talaxianos. Al acercarse a sus posiciones defensivas, los alienígenas parecidos a pájaros volaron en su formación de ataque tradicional diseñada para intimidar a los enemigos con demostraciones de maniobras aéreas coordinadas. La transmisión entrante del comandante de la flota talaxiana informó que el teniente Ben Parker, el oficial de comunicaciones, puso él. A través de Morrison, dijo con calma que la voz áspera del orador de guerra Kritak llenó el puente de naves humanas que está invadiendo en el espacio taxiano. Retírese de inmediato o enfrenta las consecuencias. Morrison sonrió con la misma sonrisa fría que Lisa Martínez había usado en la guerra de la Cámara de Consejo. Orador, este ya no es un espacio taxista que la gente de Nexus Prime ha solicitado protección humana de sus demandas de tributo. Estamos aquí para brindar esa protección. El gobierno Nexus Prime. Firmamos un contrato legal con la Confederación Talaxiana. Estamos aquí para hacer cumplir nuestro negocio legítimo. Interese. Su contrato fue firmado bajo amenaza de acción militar. Morrison respondió que eso lo convierte en extorsión, no en un acuerdo comercial. Tiene 10 minutos para dejar este sistema. Cretax pacíficamente. Un chillido de rabia llegó a través de los altavoces. Claramente tonto. Humanos, te enfrentas a los veteranos de élite de la quinta flota de 100 batallas. Tu patético. Los barcos se dispersarán como polvo antes de que nuestras tácticas superiores. Morrison asienta con la cabeza a su oficial de armas, el señor Collins. Muéstreles cómo se ven realmente las tácticas superiores. De compromiso duró exactamente 4 minutos y 17 segundos. Los barcos talaxianos habían sido construidos para la intimidación y el combate tradicional de la flota. Las embarcaciones humanas eran más pequeñas, pero estaban equipadas más rápido, con armas que los alienígenas parecidos a pájaros nunca habían encontrado. Cuando terminó la breve batalla, 3 barcos talaxianos fueron a la deriva sin poder en el espacio y el resto huía hacia su territorio natal. Flagship estaba entre los buques dañados. Morrison abrió un canal a su barco. Altavoz de guerra, su embarcación está desactivada pero intacta. Estamos transmitiendo coordenadas para conocer el sistema neutral más cercano donde pueda hacer reparaciones. Cuando llegue a casa, informe a sus líderes que la humanidad es muy serio acerca de nuestras nuevas políticas. La respuesta fue una cadena de lo que el sistema de traducción marcó como extremadamente. Mientras tanto, el alto comisario Vestul estaba descubriendo que los piratas apiranos que habían atacado New Heraisen ya no estaban fuera del alcance humano. 3 bases humanas ocultas activadas simultáneamente en el espacio sapirano. Sus sensores de largo alcance localizaron inmediatamente los barcos piratas que se habían estado escondiendo
Los campos de asteroides en los que los piratas se habían sentido cómodos a lo largo de los años sabiendo que su gobierno los protegería. De cualquier consecuencia, no estaban preparados para equipos de ataque humanos que aparecieran sin. Advirtiendo e inutilizando sus naves con precisión quirúrgica a la capitana Lisa, quien no tiene relación con él. El embajador dirigió el equipo de asalto que capturó al líder pirata responsable de la masacre de New Geraisen. Criatura con tentáculos fue arrastrada de su silla de mando y se encontró cara a cara con un soldado humano cuyos ojos. Quemado con furia controlada, mataste a 50.000 personas inocentes, dijo Chen. En silencio, 15.000 de ellos eran niños a los que vas a responder por cada uno. Muerte. El pirata balbuceó algo sobre la inmunidad diplomática y la protección del gobierno. Chan lo ignoró y activó su comunicador almirante. Morrison, este es el equipo de ataque Alfa. Objetivo principal asegurado, todos los barcos piratas de este sistema han sido desactivados o destruidos, estamos listos para. Escenas similares se desarrollaron a medida que las fuerzas humanas se movían con precisión coordinada la inteligencia. Red, que había estado recopilando información durante 30 años, ahora guiaba operaciones militares que desmantelaron organizaciones criminales que el Consejo había ignorado durante décadas, pero el cambio más dramático provino de la especie, que habían sido víctimas del viejo sistema a las pocas horas de la transmisión de Humanity 17. Diferentes mundos declararon su independencia de diversas formas de control alienígena. El colectivo Nexus encontró su contratos cuidadosamente construidos que están siendo rotos por poblaciones que de repente tenían protección contra represalias en el mundo minero de los trabajadores de Kepler, 7 que se habían visto obligados a extraer metales raros para fines mecánicos. Seres celebrados en las calles mientras barcos humanos llegaban para hacer cumplir su declaración de libertad del colectivo. Había mantenido a la población en esclavitud por deudas durante generaciones, pero ahora sus víctimas tenían aliados con Viger Gans Council. El orador Mortin trató de mantener cierta apariencia de orden convocando otra sesión de emergencia, pero la mitad de los delegados se negaron a asistir. Los que se presentaron fueron recibidos por una silla vacía donde Lisa Martínez solía sentarse, a la que había regresado. La Tierra deja atrás solo un mensaje simple que la humanidad ya no reconoce. La autoridad de este Consejo para futuras comunicaciones debe dirigirse a nuestros. Nueva embajada en la Estación Terra. La Estación Terra era una instalación humana masiva que había aparecido durante la noche neutral. Espacio armado hasta los dientes y difundiendo una invitación abierta a cualquier especie que busque un trato justo y comercio honesto en cuestión de días. Estaba rodeado de barcos de docenas de mundos que nunca habían sido bienvenidos. En las antiguas cámaras del Consejo, Hake Peterson se paró en la plataforma de observación de Terra. Estación observando el flujo constante de naves alienígenas que llegan para reunirse con negociadores humanos. Muchos pertenecen a especies tan pequeñas o débiles que el Consejo Galáctico nunca se había molestado en reconocer su existencia. Es extraño cómo la galaxia se ve más grande cuando dejas de dejar que los matones decidan quién participa, le dijo al capitán Rodríguez, el oficial al mando de la estación. El embajador tenía razón, respondió Rodríguez. La paz se construyó sobre la opresión. No es realmente paz en absoluto, es solo violencia retardada. En la Tierra, Lisa Martínez se sentó en su nueva oficina como director de Asuntos Galácticos, leyendo informes de todo el espacio humano. La transición no estuvo exenta de problemas algunos. Las especies intentaban formar alianzas contra la humanidad, otras exigían concesiones imposibles a cambio de cooperación. Unos pocos estaban poniendo a prueba la determinación humana con provocaciones menores, pero el panorama general era fomentar el comercio. Fluía más libremente de lo que lo había hecho en décadas la piratería. Se redujo a casi nada, ya que las patrullas humanas hicieron que la práctica fuera demasiado peligrosa para ser rentable. Emergiendo de su escondite para ocupar su lugar en una galaxia que de repente tenía espacio para la cara de todos, el almirante Morrison apareció en la pantalla de comunicación de Lisa. La Confederación Talaxiana ha solicitado reunidos para discutir nuevos acuerdos comerciales que están ofreciendo para reconocer la independencia de todos los mundos actualmente bajo protección humana. ¿Qué pasa con su sistema de tributos que afirman que siempre fue voluntario y están perfectamente dispuestos a renegociar todos los contratos existentes? Lisa sonrió. No era él. Sonrisa fría que había usado en la Cámara de Consejo, pero algo más cálida y más genuino. Cuán generosos de ellos. Programe la reunión para la próxima semana. Asegúrese de
Representantes de todos los mundos afectados están incluidos en las negociaciones y el colectivo sapiriano que entregó a los piratas responsables de New Heraisen y están solicitando permiso para establecer relaciones diplomáticas con nuestro nuevo alianza. Creo que podemos trabajar con ellos siempre cuando entiendan que las viejas reglas ya no aplicar. Lisa miró por la ventana de su oficina a las estrellas más allá de la atmósfera terrestre. En algún lugar allá afuera, el Consejo Galáctico probablemente todavía se estaba reuniendo tratando de mantener su control sobre un sistema que ya se les había escapado de las manos. Eventualmente se adaptarían o se encontrarían completamente solos. Irrelevante, la voz de Jaque Peterson llegó a través de su comunicador. Director Martínez, estamos recibiendo solicitudes de membresía en la Alianza Humana de 43 especies diferentes. Debería comenzar a procesar el solicitudes. Lisa se recostó en su silla y consideró la pregunta 30. Hace años, la humanidad se había unido a la comunidad galáctica como suplicantes agradecidos por cualquier aceptación que pudieran tener. Descubra ahora que se les pedía que lideraran una nueva alianza basada en principios que habían aprendido a respetar por las malas. La imparcialidad y la comprensión de que la bondad no era debilidad comienzan con las solicitudes de especies que fueron oprimidas bajo el viejo sistema. Ella dijo que entienden el valor de lo que estamos construyendo aquí. Y Jaque, sí. Director, asegúrate de que nuestra gente recuerde. ¿Por qué hicimos esto? No se trataba de poder o venganza. Se trataba de asegurarnos de que no otras especies tienen que ver morir a sus hijos mientras los matones lo llaman el precio de la paz. Lisa Martínez miró. El informe se extendió por su escritorio, cada uno representando un mundo que era libre de elegir su propio destino por primera vez. En generaciones, la galaxia estuvo lejos de ser perfecta, pero fue mejor de lo que había sido. Ha sido esa mañana cuando 50.000 humanos flotaban muertos en el espacio. A veces, mejorar las cosas fue suficiente.